En el Océano Pacífico una voz distorsionada suena por la radio. KHAQQ llamando al Itasca. Debemos estar sobre ustedes pero no los vemos. El combustible se está acabando. Estas son las últimas palabras conocidas de Amelia Earhart. A bordo del guardacostas Itasca los operadores intentan responder. Cambian frecuencias, repiten su posición pero no obtienen respuesta. Afuera el mar está en calma. No hay rastro de ningún avión, solo agua, horizonte y silencio. La aviadora más famosa del planeta desaparece sin dejar rastro. Y con ella nace uno de los mayores misterios en la historia de la aviación. Una desaparición tan perfecta, tan inexplicable, que casi un siglo después sigue sin resolverse. El misterio de Amelia Earhart. Inmediatamente los guardacostas encienden las calderas, sueltan humo negro, ajustan la frecuencia, envían coordenadas, pero no hay respuesta. Amelia no escucha. Está ahí arriba, volando en círculos sobre un océano inmenso, buscando desesperadamente la diminuta isla de Howland en medio del Pacífico, un punto casi invisible entre miles de kilómetros de océano. En el Itasca los marineros siguen buscando, usan prismáticos, observan el mar, no hay humo, ni restos, ni señales de impacto. El capitán da la orden de mantener el rumbo y continuar el rastreo. El barco sigue navegando en círculos, lanzando llamadas por radio una y otra vez, ninguna respuesta. A la mañana siguiente, el 3 de julio de 1937, Estados Unidos ya sabe lo que está ocurriendo. Amelia Earhart y Fred Noonan no llegan a Howland. Han desaparecido en algún punto del Pacífico Central. En cuestión de horas, el presidente Franklin D. Roosevelt da la orden. Empieza la mayor operación de búsqueda aérea y naval de la historia. 9 barcos, 66 aviones, más de 4.000 hombres, $4 millones de presupuesto, 87 millones actualmente. El USS Colorado zarpa con 3 hidroaviones listos para despegar. Al mismo tiempo, el portaaviones USS Lexington parte de San Diego hacia el Pacífico, escoltado por destructores. El objetivo, encontrar a Amelia. Los pilotos vuelan a baja altura buscando cualquier señal, una mancha de combustible, una tabla flotando, una balsa, un trozo de metal. Cada hora que pasa reduce las esperanzas. Los barcos se comunican por radio, cruzan coordenadas, amplían el área de búsqueda. En tierra, los periódicos mantienen al mundo pendiente. Pero los días pasan y no hay resultados. El 18 de julio de 1937, tras más de 2 semanas de operaciones, la Marina de Estados Unidos suspende oficialmente la búsqueda. El 5 de enero de 1939, un tribunal la declara oficialmente muerta, pero nadie termina de creérselo. No hay pruebas, no hay cuerpo, no hay avión. Amelia Earhart y Fred Noonan se quedan sin combustible y caen al mar cerca de la isla Howland. Parece obvio, ¿o no? Para entender qué acaba de pasar, tenemos que saber que Amelia Earhart estaba intentando convertirse en la primera mujer en dar la vuelta al mundo. A mediados de los años 30, Amelia Earhart no es una piloto cualquiera, es una de las mujeres más famosas del mundo. Su nombre representa la modernidad y la libertad. Desde muy joven había soñado con volar, y cada desafío que enfrentó la llevó más lejos. En 1928 había cruzado el Atlántico por primera vez como pasajera, pero ella no se conformó con eso. 4 años después, logró, tras 14 horas de vuelo, ser la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario. Aquella hazaña la transformó en leyenda. Durante los años siguientes siguió batiendo récords. En 1932 cruzó sola el Atlántico, convirtiéndose en la segunda persona en hacerlo. En 1935 había volado de Hawái a California. Cada vuelo parecía más imposible que el anterior y ella los hacía realidad. Para 1936, Amelia sentía que solo quedaba un desafío: dar la vuelta al mundo siguiendo la línea del Ecuador. Reunió patrocinadores, eligió el navegante Fred Noonan y adquirió un Lockheed Electra 10C plateado, modificado para cargar más combustible. Era un objetivo casi imposible: 46.000 kilómetros, más de 30 etapas y 3 océanos por cruzar. El primer intento comenzó en marzo de 1937. Despegaron desde California y alcanzaron Hawái sin problemas. Pero cuando intentaron partir hacia la isla Howland, el avión perdió el control durante el despegue. Una rueda falló, el Electra se ladeó y las hélices se doblaron contra la pista. Nadie resultó herido, pero el avión quedó destruido. Fue embarcado de regreso a California para ser reparado, y durante esos meses Amelia decidió invertir la ruta. La segunda vuelta al mundo comenzaría hacia el este, cruzando primero el Atlántico y dejando el Pacífico para el final. El 1 de junio de 1937, Amelia y Noonan despegaron de Miami. Atravesaron Sudamérica, cruzaron el Atlántico Sur hasta Senegal y continuaron por África, Arabia e India. Las jornadas eran interminables: calor, tormentas, cansancio. Llegaron a Australia y luego a Lae, Nueva Guinea. El fin del mundo, un pequeño puerto colonial rodeado de selva, calor y humedad. Amelia y Fred están agotados.
Han recorrido más de 35.000 kilómetros. Solo quedan unos 11.000 para completar la vuelta al mundo. Y empieza el último tramo, el más peligroso. Despegar hacia Howland, una isla diminuta perdida en medio del Pacífico Central, 4.000 kilómetros de distancia. Un punto casi invisible en el mapa, un margen de error de apenas unos pocos kilómetros y el combustible se agotaría antes de encontrar tierra. Amelia pasa la noche preparando el vuelo, apenas duerme. A primera hora del 2 de julio, el Electra se eleva y desaparece. El parte meteorológico no es bueno, nubes, lluvias, viento. Durante las primeras horas, el Electra mantiene la altitud y el rumbo. A las 7:20 de la mañana, Amelia informa por radio de su posición. Están a unos 232 kilómetros al suroeste de las islas Nukumanu. Es la última posición confirmada del vuelo. A partir de ahí, el Pacífico se convierte en un vacío infinito. Para este vuelo, Earhart reclutó 3 barcos de la Armada y la Guardia Costera estadounidense. El Itasca estaría posicionado en la isla Howland, el Ontario estaría a mitad de la ruta, y el Swan se ubicaría a medio camino entre Howland y Hawái. El Itasca enviaría señales de humo cuando Earhart se acercara, para ayudarla a ver la isla, pero aún más importante, todos los barcos estaban equipados con radio. A las 8 de la mañana, Amelia hace un último contacto con Lae. Está en rumbo hacia Howland, a 3.600 metros de altura. Poco después, Lae desaparece del alcance de la radio. A partir de entonces, el único enlace es el guardacostas estadounidense Itasca, que espera para guiarla con señales de radio y columnas de humo. Pero en Lae se empiezan a preocupar. 20 minutos después del despegue, llamaron por radio a Earhart para advertirla de que el viento sería más fuerte de lo previsto. Pero ella nunca responde al mensaje. Así que desde Itasca lo transmiten de nuevo, pero tampoco reciben respuesta. De vez en cuando captan su voz, cortes breves, frases incompletas, pero no consiguen responderla. Amelia no los oye. Es posible que la antena receptora inferior estuviera rota, se hubiera caído o que algo en los componentes no funcionara. Las horas pasan, el combustible baja, la tensión aumenta. Noonan revisa sus cálculos, traza una línea en la carta, ajusta el rumbo. Cualquier error puede significar no ver la isla. A las 9 horas de vuelo, Earhart espera encontrar al Ontario. Busca sus señales en código Morse, pero no escucha nada. El plan original era que el Ontario esperara su comunicación para comenzar a transmitir, pero el día antes del despegue, Earhart se dio cuenta de un error. El Ontario le había informado que no podría recibir señales de alta frecuencia, por lo que no habría comunicación de voz. Así que envía un telegrama urgente pidiendo al Ontario que transmita señales Morse, pero no hay respuesta. Earhart está aproximadamente a mitad de camino hacia Howland. Ya han recorrido el 80% del viaje alrededor del mundo. Y ahora, en la oscuridad de la noche, Earhart tiene que tomar una decisión crítica: seguir adelante o regresar. Earhart sigue volando. Antes del viaje, el Itasca le había pedido a Earhart que especificara la frecuencia en la que debían transmitir. Ella no estaba segura, así que consultó a un experto en radio en Lae. El experto le recomendó en 750. Pero en aquella época era común hablar de las ondas de radio por su longitud de onda, no por su frecuencia. El experto se refería a 750 metros, es decir, 400 kHz. Earhart, sin embargo, cometió un terrible error. Cuando transmitió este plan al Itasca, solicitó que la señal se enviara en 7500 kHz. Aún así, aclaró: si las frecuencias mencionadas no son adecuadas, por favor, corríjanlas. Pero nadie la corrigió. El problema es que existían limitaciones en las frecuencias altas, solían interrumpirse y distorsionarse, y es muy probable que Amelia nunca oyera nada de las comunicaciones del barco ni de Lae. A las 7:30 de la tarde llega el mensaje: KHAQQ llamando al Itasca. Debemos estar sobre ustedes, pero no los vemos. El combustible se está acabando. A las 8:14 se oye su última transmisión clara. Línea 157337, una referencia a la ruta que seguían. Pero el mensaje se corta. Después de eso, solo hay silencio. Ahora parece aún más obvio que Earhart simplemente se estrelló en medio del océano. Pero hay una posibilidad que cambia por completo la historia. Amelia Earhart no se hunde, no desaparece en el océano, logra aterriza viva, en una isla deshabitada, lejana. Nikumaroro. En 1937 se conocía como Isla Gardner, a unos 650 kilómetros al sureste de Howland. Imaginemos por un momento. Amelia no encuentra Howland, el combustible se acaba, el sol empieza a salir, el horizonte está vacío. Fred Noonan traza una línea, 157337. Si la siguen hacia el sur, esa línea pasa justo por Nikumaroro, es su última opción. Amelia gira el avión, mantiene el rumbo, vuela con los últimos litros, y de repente aparece tierra. No es Howland, pero es algo. Sin habitantes, solo aves, palmeras y el esqueleto oxidado de un barco.
Amelia desciende, aterriza, sobrevive. Durante unas horas el avión permanece entero, pero cuando sube la marea las olas golpean con fuerza, el fuselaje se mueve, cruje, se hunde lentamente. Amelia y Fred logran salir, pero el Electra desaparece mar adentro. Ahora están solos, sin radio, sin comida, sin agua, sin saber si alguien sabe dónde están. Se alimentan de cocos, de aves marinas, de lo que encuentran, beben agua de lluvia, montan un refugio bajo los árboles. 3 años después, en octubre de 1940, algo ocurre. Un oficial británico, Gerald Gallagher, desembarca en la isla para inspeccionarla. En un punto apartado entre arbustos secos encuentra algo, huesos humanos. Junto a los restos hay objetos extraños, un tacón de zapato que parece de mujer. Gallagher lo comunica y envía los huesos a Fiji. Allí el Dr. David Hoodless los examina. Estudia 13 piezas óseas, cráneo, brazos, piernas. Su conclusión es clara: hombre europeo, de complexión media. El caso se archiva, el mundo está en guerra, nadie le da más vueltas, los huesos se pierden con los años. En los años 80, un grupo llamado TICAR decide reabrir el caso. Organizan expediciones una tras otra, 1989, 2001, 2007, 2010, 2012. Llegan a Nikumaroro con detectores de metal, palas y cámaras. Buscan entre la arena, entre raíces, y encuentran fragmentos de aluminio, restos de vidrio, trozos de plástico. Un fragmento parece coincidir con una ventana del Electra. También encuentran trozos de zapatos y una lata abierta con una piedra afilada. Hay coincidencias, demasiadas para ignorarlas. En 2018, el antropólogo forense Richard Jantz reanaliza las medidas de los huesos que examinó Hoodless en 1941. Las medidas encajan con las de Amelia Earhart. La noticia da la vuelta al mundo, pero no todos están convencidos. Hoodless no tenía motivos para equivocarse al determinar el sexo. También falta la prueba definitiva, un número de serie, un trozo de avión con identificación, una muestra de ADN. Es 2017. History Channel presenta una fotografía hallada en los archivos nacionales de Estados Unidos. En la imagen se ve un muelle en el puerto de Jalwit, Islas Marshall, una mujer de pelo corto sentada de espaldas, un hombre alto de pie a su lado. Al fondo, un barco remolca un objeto grande. La mujer, la postura, el corte de pelo, se parecen a Amelia. El hombre podría ser Noonan. Incluso se llega a decir que el barco de la foto es el Koshumaru, conocido por operar en las Marshall en esos años. ¿Y si Amelia Earhart no muere en el mar, sino en manos del Imperio japonés? El Electra no cae al agua cerca de Howland, se desvía, vuela demasiado al norte, termina en un territorio prohibido. En 1937, Japón controla buena parte del Pacífico Occidental, las Islas Marshall, las Carolinas, las Marianas, zonas estratégicas llenas de bases secretas. Amelia y Fred logran aterrizar de emergencia, están vivos, cansados, empapados, pero vivos. Caminan por la playa mientras observan los restos del avión flotando entre las olas. Y si aterrizan allí, los soldados japoneses los habrían llevado en bote hacia un barco militar. De allí, según el protocolo, son trasladados primero a Jalwit y después a Saipan, donde Japón tiene bases militares importantes. Allí serían interrogados como posibles espías. A partir de ahí surgen dos versiones. La primera asegura que Amelia y Fred fueron llevados a Saipan, interrogados y finalmente ejecutados. Cuando las tropas estadounidenses invaden Saipan en 1944, varios soldados afirman haber oído rumores sobre una mujer piloto americana encarcelada allí años antes. Algunos isleños también dicen haber visto a una mujer blanca custodiada por soldados japoneses, pero no hay documentos. La segunda versión es que Amelia sobrevive, que Estados Unidos negocia su rescate en secreto y la trae de vuelta bajo otra identidad. Irene Craigmile Bolam es en realidad Amelia Earhart. Esa idea se hace popular en los años 70, impulsada por un libro, pero la mujer niega ser Amelia, demanda a los autores y gana el juicio. En 1937, Japón es una potencia en expansión. El secretismo militar es total. Es fácil imaginar que si hubiesen encontrado a Amelia la habrían retenido en secreto, pero no hay ninguna prueba. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos accede a los archivos japoneses e interroga a prisioneros y oficiales. Ninguno menciona a Earhart, ni un solo documento la nombra, solo esa imagen. El mundo cree que se ha encontrado la prueba definitiva, pero historiadores japoneses encuentran esa misma imagen en un libro publicado en 1935, 2 años antes de la desaparición de Earhart. La evidencia se derrumba. El avión se estrella, se hunde y desaparece. Nadie vuelve a verlos. Es la hipótesis que acepta Estados Unidos desde el primer día. La Marina la respalda. Los expertos en aviación la consideran la más coherente. La llaman crash and sink, estrellarse y hundirse. Una explicación directa. Y aún así, nunca se demuestra del todo. Cuando envía su último mensaje a Itasca a las 7:30 de la tarde, su voz suena tensa. Debemos estar sobre ustedes, pero no los vemos.
El combustible se está acabando. Probablemente en ese momento le quedaban minutos, no horas. La profundidad del mar allí supera los 4.000 metros. En ese abismo, el Electra puede hundirse desapareciendo en la oscuridad. Con el tiempo, esta explicación se convierte en la versión oficial. Los datos encajan, los cálculos de autonomía, el mensaje de falta de combustible, la imposibilidad de encontrar la isla a tiempo. No requiere teorías raras, no implica espías ni gobiernos ocultando información, solo una mujer valiente que se pierde en el cielo y cae al mar. Pero esa ausencia total, esa falta de pruebas físicas deja una grieta abierta, porque los hechos cuadran, pero no se confirman. Nadie ve el impacto, nadie encuentra los restos, y en esa grieta empieza a crecer algo más poderoso que la verdad, la duda. La teoría oficial explica lo que probablemente ocurrió, pero no demuestra lo que realmente pasó, y esa diferencia lo cambia todo. Han pasado más de 8 décadas desde que el Electra de Amelia Earhart desapareció del radar, y aún así, el mundo sigue buscándola. Aunque el caso se dio oficialmente por cerrado en 1939, el interés nunca desapareció del todo. En los años 60 y 70, las primeras expediciones privadas empiezan a rastrear islas y fondos marinos en busca del Electra. Todo cambia a finales de los 80. En 1989, Tigar organiza su primera gran expedición a Nikumaroro. Es el inicio de una búsqueda moderna, más organizada y científica. El equipo examina playas, arrecifes y restos humanos antiguos. Poco después, en 1999, la empresa Nauticus invierte más de 4,5 millones de dólares en una misión monumental: escanear el fondo del océano cerca de Howland con sonar de alta resolución. Durante 3 años analizan más de 1.200 kilómetros cuadrados de fondo marino, pero el resultado es el mismo: nada. A comienzos del siglo XXI, el caso Earhart vuelve a captar la atención. National Geographic, Discovery Channel. Las misiones se retransmiten casi en directo, con mapas interactivos y cámaras a bordo mostrando cada hallazgo, cada teoría y cada decepción. En 2012, una nueva expedición de Tigar vuelve a Nikumaroro con apoyo financiero y mediático, pero nada. Cada nueva pista, por mínima que sea, reaviva el interés de millones de personas, y cada fracaso solo aumenta el deseo de seguir buscando. En 2019, el misterio llega a manos de uno de los exploradores más reconocidos del mundo, Robert Ballard, el hombre que descubrió el Titanic. Ballard decide aceptar el reto. Durante semanas, el equipo mapea todo el perímetro. Un día los técnicos detectan algo extraño, una pieza metálica rectangular. Por un momento todos creen estar ante el hallazgo del siglo, pero la emoción se desvanece al analizarla. La pieza resulta ser demasiado fina, demasiado flexible. No es su avión. Ballard lo resume con una frase: hemos hecho todo lo posible. Amelia no está aquí, o no quiere ser encontrada todavía. Tal vez lo más desconcertante del caso Earhart no sea su desaparición, sino lo poco que sabemos a pesar de todo lo que buscamos. Tenemos tecnología, satélites, inteligencia artificial, y aún así, el océano sigue guardando secretos que no podemos tocar. Amelia Earhart quería demostrar que el mundo era más pequeño de lo que parecía, y su historia nos recuerda que incluso hoy, todavía hay lugares donde el mapa se detiene.